Bueno, buenas tardes. Gracias por venir a todos los amigos que estáis aquí. Es una conferencia que se enmarca dentro de las celebraciones del Día de Todos los Santos y de los fieles difuntos. Una tradición en el museo, siempre ha habido una conferencia y ahora esta conferencia está además aumentada, está incrementada por las recreaciones históricas que hace Pilar Caldera y el grupo de voluntarios, lo cual es una labor impagable la que hacen nuestros queridos compañeros. Es una conferencia que yo tenía interés en darla y que debo de empezar diciendo, en primer lugar, que tengo que dar las gracias a Rafael Llorente, que es el marido de Luz Neira, catedrática de Historia Antigua de la Universidad Carlos III y miembro del patronato de la Fundación de Estudios Romanos, que nos acompañaron a Trini y a mí por todas las necrópolis etruscas, y él es el autor de las ilustraciones que voy a presentar. Y también a nuestra amiga Blanca Recuero, conservadora, que estaba aquí conmigo hace un momento, porque ha mejorado el desmañado PowerPoint que yo hacía con mis propios medios. Soy un desastre para eso y me lo ha mejorado y mucho. Es una conferencia bonita, que va a ser corta, tampoco va a ser muy larga, pero que tiene mucho interés. Y empiezo, porque resulta del mayor interés analizar las prácticas funerarias de la antigüedad, esos ritos y costumbres que acuñadas de antiguo desarrollaron las culturas del Mediterráneo a la hora del postrero adiós de sus seres queridos, en ese momento del paso de la vida a la muerte. A ver si yo aquí me entero, creo que sí, vamos a ver, así, sí, exactamente, del paso de la vida a la muerte, que podíamos simbolizar en esta preciosa lámina, en un excepcional documento que ofrece esta escena pintada de la ciudad helenística romana de Paestum, en griego Posidonia, al lado de Salerno, de la italiana Salerno, en la que aparece, como se ve, un joven que se lanza desde el pilar de la vida a la eternidad, simbolizada por una laguna. Es una tumba famosa, la tumba del Tufatore o Zambullidor. Y nos vamos a centrar en esta charla en dos ejemplos que nos parecen bien ilustrativos, tanto por los datos que ofrecen como por su particular hermosura. Las tumbas etruscas y las estelas griegas, que siempre han despertado nuestro interés, tanto en las visitas que hemos realizado en algunas ocasiones por las necrópolis etruscas, como también en la contemplación, con la contemplación en varios museos de esas estelas, maravillosas estelas griegas, cargadas de melancolía, que se realizaron en Grecia desde el siglo VI hasta el siglo II antes de Cristo. Ese es el tema de nuestra charla. La necrópolis de Cerveteri, sobre todo la ubicada en el predio de la Banditaccia, el famoso, ofrece calles en una perfecta armonía, en una perfecta estructura y armonía, flanqueadas por tumbas monumentales, ahí las veis, pertenecientes a las élites de la ciudad, del mayor interés, hasta el punto de que por su importancia fueron incluidas, sin lugar a dudas, y además con todo merecimiento, en la lista del patrimonio mundial. Son también patrimonio de la humanidad como nosotros. Son de planta circular, como veis ahí también. Son de planta circular, siguiendo un esquema muy mediterráneo que después se repetirá en Roma, en dos ejemplos que muchos de vosotros conoceréis. Uno de ellos es el mausoleo de Augusto, junto al Ara Pacis, y el otro es el mausoleo de Adriano, que hoy es el Castel Sant'Angelo. Vamos a ver la entrada. Se podía entrar bien a ras de tierra por una especie de rampa. Allá al fondo está Trinidad. Y después se penetraba al interior, y ahí estoy yo. También se podía subir, hay dos niveles de ocupación de las tumbas por una escalera. Y el interior de la tumba, que es lo más importante, es hermoso, es arquitectónico, tiene una serie de imitaciones de pilastras, de capiteles, de imitación de la madera. Consta de una sala principal con un pollete, si lo veis, creo que espera, tengo aquí un señalador, donde se depositaban los sarcófagos.
Y luego después podían existir, y de hecho existen en muchas ocasiones, cámaras secundarias. O sea que eran enterramientos múltiples, pero siempre de una familia importante, en este caso de la antigua Caere, hoy Cerveteri. Diversos e importantes hallazgos se produjeron en el curso de los tiempos en la necrópolis de Cerveteri. Bueno, los museos de Italia, el de Cerveteri, el de Roma, Villa Giulia y tantos otros, están plenos de elementos de la cultura material etrusca que aparecieron en estas tumbas. Pero quizá el más impresionante hallazgo es el sarcófago de los esposos, que podéis encontrar dos ejemplares importantes, uno en el Museo de Villa Giulia en Roma y otro en el propio Museo del Louvre. Ahí se ve al matrimonio en un banquete, el banquete fúnebre, acostados en una cline, eso es una cline, y el marido pues coge de la mano a su esposa. Es una auténtica preciosidad este sarcófago de los esposos de Caere. Y abandonamos la necrópolis de Cerveteri, ahí estoy abandonando la necrópolis, y nos vamos a pasar a Tarquinia, que es un conjunto impresionante. En Tarquinia se han encontrado numerosísimas tumbas, se habla de 6.000, de las cuales 200, posiblemente 200 o algo más, ofrecieron decoración pictórica, que es lo que nos interesa. Tarquinia era una gran ciudad de la Confederación Etrusca, como era Cerveteri, o como era Bolsena, como era Florencia, que luego después, bueno, formaron la Confederación Etrusca y luego después fueron dominados por Roma, como bien sabéis también. Las tumbas de Tarquinia se formaron excavadas en la propia roca, con puertas estrechas y entradas a corredores monumentales que nos conducen con escalinatas hasta el nivel del suelo de donde está la propia tumba. Aquí tenemos el interior de una tumba de Tarquinia, también la parte central con algunas capillas laterales en este caso, y bueno, y con una decoración que vamos a ver de una manera mucho más exacta y directa en las ilustraciones que siguen. Bien, también los sarcófagos se situaban lógicamente en oyentes corridos que vemos ahí. Pero todo el esfuerzo que se hace para enaltecer las tumbas de Tarquinia está dirigido a la ornamentación con el fin de ofrecer, de transmitir al muerto para la eternidad el recuerdo de su vida terrestre y hacerle al mismo tiempo agradable la estancia a través de esos largos frisos pintados que vamos a ver. Se consideraba, así lo consideraban los etruscos, que el espíritu del difunto sobrevivía en la tumba y que tenía necesidad, lógicamente, de vestidos, alimentos, utensilios y mobiliario, como los egipcios, podéis recordar. Igualmente, los frescos que representan episodios felices de su vida terrestre endulzan, de alguna manera, la estancia en el mundo de las tinieblas. Tienen un significado netamente religioso y no son mera decoración. Con posterioridad, a partir del siglo IV a.C., el temor a la muerte y el pesimismo determinan las representaciones con demonios masculinos y femeninos, así como sanguinarias escenas de masacres sustituyen a las alegres del pasado. Etruria desarrolló un ciclo de pintura de gran riqueza entre los siglos VII y I a.C., y su evolución corre pareja a la del arte griego, hasta el punto, muchos lo han considerado así lo hacía mi maestro don Antonio Blanco Freijeiro o su maestro don Antonio García y Bellido, que el arte etrusco sigue puntualmente las etapas del arte griego, pero con unos años de retraso. La influencia griega en el mundo etrusco, en el arte etrusco, es evidente, y su paralelo con otras composiciones del área greco-itálica son bastante importantes. Ya hemos referido a la necrópolis de Paesto, aquí tenemos toda esa tumba, la que antes ofrecíamos solamente la escena del Zambullitor, pero esa era la tumba, como veis, con un espíritu totalmente grequizante. Ahí está el paralelo de las tumbas de Tarquinia en el mundo griego. Y de carácter realista y anecdótico, constituye sin lugar a dudas la pintura tarquiniense un documento inapreciable sobre la historia, creencias, costumbres y la vida del pueblo etrusco. Gracias a ella podemos llegar a conocer un poco la idiosincrasia de ese pueblo. El etrusco muestra
una muy definida inclinación por la naturaleza. Animales y plantas se representan por doquier. Las formas líricas que veis ahí, exuberantes, casi barrocas, florecen en escenas llenas de movimiento, la caza, la pesca, fundamentalmente, las danzas frenéticas, los juegos atléticos. Ese es un detalle de la tumba de la cacha de la pesca que después veremos también. El uso de la policromía, de distintos colores, es constante, con colores chillones y formas complejas cargadas de elementos decorativos. Los personajes visten con suntuosidad y prendas multicolores, y las mujeres hacen gala de sus joyas. Las producciones pictóricas de Tarquinian en el siglo VI alcanzan el cenit, pero también acusan en primer lugar un influjo netamente orientalizante, explicado por otras razones, porque Etruria recibió inmigrantes de Corinto, y de ahí viene la influencia orientalizante del primer periodo de la pintura de Tarquinio. Los caracteres del arte arcaico griego están bien presentes con una paleta de colores esenciales y temas amplios y variados. Durante el siglo V, los colores se enriquecen y la influencia de la pintura vascular, la pintura de los vasos griegos, de figuras rojas, propicia una mayor perfección a la técnica. Destaca la tumba de Hitori, llamada así por la escena del acoso de un toro, y lo veis perfectamente, pero con un tema principal y muy recurrente en el mundo mitológico de la antigüedad, que es el mito de Troilo. Os explico quién era Troilo. Troilo era un príncipe troyano. Se dice, hay dudas, que era hijo de Príamo, el rey de Troya, y el hijo de Écuba, su mujer. Y algunos, por su particular hermosura, era un hombre guapísimo, se decía que Écuba había tenido ese hijo al juntarse con el propio Apolo. Esa es otra teoría que en la antigüedad se expandió bastante. ¿Y qué pasó? Pues que Atenea animó a Aquiles, que aquí tenemos al joven Aqueo, que diera muerte, que asesinara al joven troyano Troilo, porque había una leyenda que la vida de Troilo estaría ligada con el devenir de la guerra de Troya. Es decir, si mataban a Troilo, Troya caía. Y Troilo, el pobre, se viene a la fuente a darle de beber al caballo con su hermana Polisena. Aquí no la recoge, pero su hermana Polisena viene detrás de él. Y es en el momento que aprovecha Aquiles, Polisena se escapa, para perseguirlo. Él se refugia en un templo, pero le mata. Esto le traería consecuencias a Aquiles, porque Apolo, su pretendido padre, se vengó cumplidamente de él, porque fue el que propició la muerte de Aqueo en su momento en la guerra de Troya. Bien, pues ese es el episodio de Troilo, que reproduce muchas composiciones importantes en el mundo antiguo. Por ejemplo, si habéis estado en Florencia, allí se conserva una ánfora maravillosa, se llama el vaso François, donde una de cuyas escenas es un vaso con escenas muy abigarradas, una de ellas precisamente es el episodio de Troilo. Y allí, por ejemplo, es un ejemplo importante del mito de Troilo. Bien, la tumba de los augures, la siguiente que vemos, es del mismo periodo que la de los toros y ofrece unas escenas del mayor interés. El motivo central está protagonizado por dos personajes interpretados por augures, estos que discutían sobre los acontecimientos que se iban a suceder y demás, que ofician los ritos funerarios. Estos son los dos augures de la tumba de los augures. En tanto que en la pared derecha existen o se ven unas escenas de combate de pugilismo, de atletas que están librando un gran combate ante la atenta mirada del árbitro, que es el garante de que los lances vayan por su camino y no haya trampa. Y luego después, junto a ellos, una escena interesantísima de un gladiador. Es una venacia, está cazando a un leopardo y ya sabéis, lo sabéis perfectamente, que las prácticas gladiatorias de Roma tienen mucho que ver con el origen etrusco de las mismas. En Etruria se desarrollaron mucho las prácticas gladiatorias y aquí se ve una escena que está relacionada con esos juegos gladiatorios.
Bien, seguimos. La Edad de Oro, y algunas explicaciones que hay que darlas, de las producciones pictóricas de Tarquinia, está protagonizada por tumbas bien conocidas que han merecido su inclusión en lo más relevante del arte universal, y en las que la influencia griega sigue bien presente, es una constante. Una de las más hermosas tumbas de Tarquinia, por su colorido y movimiento, es la tumba de la Caccia de la pesca, la tumba de la caza y de la pesca. Ofrece excelentes escenas del paisaje. Los personajes, aquí vamos a ver un detalle mejor, los personajes no son los protagonistas, sino un elemento más del programa decorativo. Es el elemento paisajístico el que prima en la decoración. Los personajes están ahí, que hay un señor que está cazando aves con una especie de tirachina, y aquí hay una barca cazando peces y tal y cual, ¿no? Es un estilo, el que se ve aquí, dinámico, corpóreo, colorido, que no encuentra parangón en el ambiente griego, bien es verdad, pero sí en el ámbito itálico, grequizante, como ya he referido, ejemplo de Paestum. En Paestum hay también otra escena igual a la del zambullidor, también se lanza desde el pilar hasta el río o la laguna, este personaje que se ve aquí. Otra tumba importante de Tarquinia es la tumba del varón, la tumba del varón, donde la serenidad y la mesura es la que preside las escenas. Es el apogeo del ciclo pictórico de Tarquinia en su fase arcaica, y aquí se aprecia una ofrenda de una copa a una noble dama muerta, difunta, con tres personajes que conversan en una clara alusión a un rito fúnebre. Es una tumba muy serena, muy tranquila, muy mesurada, también de Tarquinia. Pero sin duda, la tumba de los leopardos es una de las más famosas del conjunto tarquiniense. Aquí tenemos un detalle con el frontón de los leopardos y la escena de banquete que veremos con más detalle en la siguiente diapositiva, la ilustración. Muestra indudablemente una gran calidad artesana, obra de un autor bien familiarizado con la técnica y el repertorio iconográfico a emplear y condicionado por las escenas de simposio griegas. Las escenas griegas son el ejemplo, el arquetipo de estas escenas etruscas. Presenta, como se ve, una movida escena de banquete convivial, de convivium, con personajes masculinos y femeninos acostados en triclinios. Aquí está el detalle de la escena de banquete. Pero en los laterales, los servidores llevan las viandas a los que participan en el banquete, al tiempo que músicos con sus instrumentos aportan emoción y movilidad a las escenas. Es una tumba de las más importantes de Tarquinia, como veis, con un colorido precioso. A la siguiente tumba que vemos, una especie de repasos rápido y sencillo de las tumbas más importantes, es la tumba del triclinio, del año 470 a.C., estamos en el siglo V, con una escena principal que ha realizado un autor en forma casi poética y que desarrolla los motivos ya explotados con anterioridad, como el banquete. Aquí lo tenemos. La escena de banquete es recurrente en la pintura etrusca. Y la danza es la que añade un sentimiento humano que contrasta con el áspero realismo precedente. Fijaos qué movimientos tan orgiásticos se ve en esa bailarina y en ese bailarín que forma parte de la composición de la tumba del triclinio. Desde el comienzo del periodo clásico cabría preguntarse algo importante: si hubo presencia de pintores griegos en las producciones etruscas. El estilo de la tumba de los carros así lo diría, porque ofrece una altísima calidad y se ha reputado por eso como obra de un artista griego. Quizás no fuera así, y que la solución más conveniente estaría resuelta si consideramos que el autor fue un pintor etrusco formado por un maestro griego. El tema, la verdad que se ha perdido, pero tengo aquí un dibujo espléndido. El tema es una recreación de unos juegos funerarios de ambiente griego. Son atletas y espectadores. Una tumba espléndida. Entonces, otro ejemplo de los juegos fúnebres de interés lo proporciona la tumba de Giocoleri o de los acróbatas,
que reduce a simples movimientos ornamentales los juegos en honor del difunto. Son juegos en honor del difunto, como se recuerda, que es una escena más cercana. Son pinturas, como veis, preciosas y hechas con maestría artesana. La decoración de la tumba del cazador es interesante. Tiene un interés muy particular, porque en ella se ha querido reproducir, y con ello se explica también el carácter y la forma de otras muchas tumbas de Tarquinia, se ha querido reproducir el interior de una tienda cubierto por una pesada tela, un tapiz probablemente. Este ejemplo, como digo, aclara el carácter de muchas composiciones similares. Lógicamente, en la tumba del cazador hay escenas de caza, como las que se ven aquí en este friso, ciervos, caballos, etcétera, etcétera. A comienzos del siglo IV aparecen nuevas ideas tendentes al pesimismo. Etruria está en un momento difícil. Roma está poco a poco invadiendo su territorio y va a acabar por conquistar a todos los etruscos. A toda la federación etrusca la va a engullir Roma en su expansión. Y claro, aparecen nuevas ideas tendentes al pesimismo por ello. Los motivos se hacen crueles. El Hades, habitado por personajes horribles, es la obsesión de los artistas. Quizás el conjunto de la tumba del ogro sea un buen ejemplo de ese periodo de pesimismo que estamos comentando. Es interesante valorar esta tumba como la última etapa de la evolución de la pintura de la serie pictórica de Tarquinia. La figura de una mujer belga, aquí la tenemos, aparece como elemento dominante, es una difunta, y también a su lado, como es un momento de tristeza, de pesimismo y demás, aparece el famoso monstruo etrusco, Tupulca, que es el personaje que está a la derecha de Belga. Y por fin, acabando con Tarquinia, la etapa helenística inunda, como decía, la inunda el pesimismo. Anticipo de la próxima caída de Etruria y las imágenes de pesadilla, violencia sanguinaria, desenfrenados regocijos, la suerte del hombre en el más allá, es el argumento, es el modelo. Y pasamos a la preciosidad de las estelas griegas. Tengo que deciros que beber un poquitín de agua, aunque tenga la boca seca, pero... En mis continuas visitas a los grandes museos que atesoran fondos grecorromanos, siempre mi atención, mi mirada, se ha dirigido a la contemplación de la belleza que encierran las estelas funerarias griegas, con su carga de melancolía, seña de identidad de la poesía elegíaca, ese patos, patos significa sentimiento, melancolía, entre otras cosas. Ese patos casi escopásico, que está presente en las composiciones de Escopas, ¿no? Y que emociona indudablemente a mí mucho y a muchos que han comentado conmigo estas escenas, emociona al presentar de una forma amable, sin sentido trágico y directo, el adiós a la vida. Traten con dulzura, no de una manera trágica. A veces he considerado que hay pocas formas de imágenes que plasmen con esa dulzura el momento final cuando a todos nos alcanza la inexorable muerte, como refiere el texto de una estela de la Fócide del siglo III a.C., que dice así: solo esto es igual para todos los mortales. Es voluntad de Zeus que todos mueran y abandonen la luz del sol. Si con plata u oro fuera posible comprar esto, ningún rico descendería a Hades. Esa es la reflexión de una estela de la Fócide. Otra, la consideración del final de una vida llena de sacrificios que contiene una estela del Pireo del siglo IV. Tras una vida de piedad y honradez, he muerto cuando llegó el final que mi vida tenía señalado, el destino. Una muerte que trunca una vida, y sus momentos felices, el carpe diem, a lo que alude una estela de Térmesos, de Pisidia turca, que dice así: los días en que hemos disfrutado, eso considéralo que son vida, lo demás solo tiempo.
Los griegos desarrollaron la cultura de la muerte y sus ritos de manera bien elocuente. Conocemos esas grandes vasijas que los alfareros del Dipilón en el cerámico fabricaban durante el periodo geométrico como elementos significativos de las tumbas de los acaudalados atenienses, con escenas de juegos fúnebres y de la deposición del cadáver, en este caso es así, del difunto, la prótesis que ellos decían, con las plañideras flanqueando el cadáver. Estas son las composiciones del estilo geométrico que hoy se pueden ver en grandes museos, entre ellos el Nacional de Atenas. Y el cementerio del barrio del Cerámico era el área funeraria más importante de Atenas, con sus calles que conducían a la Academia y a la vía sagrada de Eleusis. Y estaban flanqueadas en las calles por tumbas provistas de estelas y otros elementos que servían para señalizar el enterramiento. Las excavaciones allí practicadas han facilitado la comprensión evolutiva de tan importantes yacimientos, hasta el punto, tengo que decirlo, no lo tengo puesto aquí, pero me acuerdo, de que su cronología es muy antigua. Hace poco nos impresionaba la aparición de un curo, que sabéis, el curo son esas estatuas masculinas típicas del arte arcaico griego, en este caso monumental, que estaría allí en ofrenda quizás a una divinidad, quizás a Apolo. Y allí apareció un curo en el cerámico. Pero esa secuencia que se ha podido conseguir allí gracias a las excavaciones en el cerámico, que el que vaya a Atenas yo le recomiendo que vaya a visitarlo, merece mucho la pena. Al tiempo que esas excavaciones han proporcionado hallazgos de gran relieve, sobre todo estelas, hoy en el Museo Nacional de Atenas y en otros grandes museos de Europa y América. ¿Y qué es una estela? Aquí la tenemos. Pues la estela no es más que una lápida decorada con una representación relieve, pero admite ciertos elementos arquitectónicos, bien columnas, bien pilastras, pilastras adelantadas, en se dice, y un frontón triangular decorado, mejor dicho, rematado con una serie de acróteras, elementos vegetales, pues puede ser el acanto o unas acróteras, como vemos aquí. Eso es una estela. En tiempos de Pisístrato, el famoso tirano, que corresponde al periodo arcaico medio del arte griego, se produce la ocurrencia de las clases acomodadas griegas, y ello da paso a monumentos funerarios de excelencia, con un tipo de pilastra alta sobre base rectangular, coronada por un capitel de cabeto, a su vez rematado por una esfinge. Aquí tenemos una estela, aquí tenemos una pilastra y aquí tenemos otra pilastra que contiene en relieve un lutróforo, que es una gran vasija típica también de estos enterramientos. En la segunda, entre el 530 y 450 aparece el modelo de estelas en forma de pilastra, ahora de menor altura. Y el ejemplo puede ser la estela de Aristión, obra de Aristócles, del 510-500 a.C. Está decorada con el relieve de un guerrero. Pero en la segunda mitad del siglo V, Atenas se convierte en el centro de la producción de lápidas funerarias. La pilastra se hace ahora más ancha y baja que antes, lo que permitía representar a una o dos figuras sentadas sin dar la impresión de amontonamiento. Y hacia el 440, esto es muy importante, se produce el mayor florecimiento de los relieves escultóricos de Atenas, cuando llegan numerosos escultores de todas partes, muchas de las islas, de las Cícladas, para colaborar con Fidias en su obra, en su proyecto del Partenón. Ello favoreció, por supuesto, el desarrollo de la estela funeraria con figuras de tamaño natural, género que con otras formas había ya existido en época arcaica en Grecia, pero que no se había vuelto a cultivar en Atenas desde el año 500. En los últimos años del siglo V y principios del IV, las estelas son ya de gran tamaño, con figuras esculpidas, con relieves tan pronunciados que casi resultan exentos. Fíjense en esta maravillosa estela de Critón y Timariste del siglo V. Eso es más que un relieve, ya parece son esculturas exentas. Es una auténtica maravilla. Existen en los tipos representados una gran uniformidad, grupos de marido y mujer, padre e hijo o hija, guerreros con su familia o en lucha con el enemigo, niños con sus animales, pero apenas hay dos estelas que puedan confundirse, hay una gran variedad.
Los temas son figuras en actitud serena, realizando tareas cotidianas, pero heroizadas. Otros muestran jinetes, combates y mujeres. Una vez introducido en Atenas, el relieve adquiere dimensiones mayores y pretende reflejar primero el estilo y la sublime poesía del Partenón, y más tarde los variados matices que le imprimen los discípulos de Fidias. Los mejores ejemplares gozan de un nivel tan alto que todo sin duda puede atribuirse a los artistas de elevado rango. Como ejemplo de este periodo, la magnífica estela de Egeso, que es la que estaba anunciando mi conferencia, que corresponde a los fines del siglo V a.C. y quizá obra del taller del famoso escultor Calímaco, el del Erechtheion. En ella se representa a la difunta contemplando con tristeza y un cierto pozo de resignación las joyas que deja en su partida y que demuestra una siguiente, una auténtica preciosidad. Bien hermosa es también la estela de Salamina, del 420 a.C., donde aparece un joven en toda su, bueno, un chico con todo su poder de joven, acompañado de un esclavo que yace, está durmiendo junto a él, y de sus animales favoritos, un gato y un pájaro que lleva en la mano izquierda. La verdad que es una auténtica maravilla, y desde luego morir joven, desde luego siempre es feo, y en Grecia y en toda nuestra cultura siempre el que muere joven siempre pues, es digno de lástima. Y podría responder esta ilustración, esta representación de la estela de Salamina, a lo que refiere un altar con relieve de Licia, ya de época romana, que dice lo siguiente y que responde a lo que de alguna manera pensamos con esta muerte. Lo malo no es morir. Pues así lo han dispuesto los hilos de las oiras, sino hacerlo antes de tiempo y antes que los padres. Y también una estela de Roma del siglo II-III después de Cristo, donde parece ser que se revela el joven con su muerte prematura. Insaciable Hades, ¿por qué tan de repente me has raptado? Un niño todavía. ¿A qué tanta prisa? ¿No tenemos todos un acuerdo contigo? Pues esa es la muerte de un joven siempre es triste. Perdón. Bien. La mayoría de las estelas, con el nombre del difunto, y a veces los de su familia, corresponden al siglo IV, por su producción en serie en Atenas. Algunas fueron obras de grandes escultores. Plinio, nuestro naturalista, refiere que algunas estelas fueran obras del escultor Prasíteles, así lo dice en su Historia Natural. Pero todo se trunca, todo se cambia a partir del año 315, cuando el responsable de la política ateniense, Demetrio de Palerón, puso fin a los alardes de lujo entre sus conciudadanos. A partir de entonces, nada, no tanto lujo, así que seáis más discretos en vuestras composiciones funerarias. Abundan, sin embargo, en este periodo representaciones de la escena de la despedida de los esposos, con todo su patetismo. Veamos dos ejemplos. Uno de ellos, una estela de Lática, de la primera mitad del siglo IV a.C. Un hombre con barba, sentado, estrecha con su mano la de una mujer de pie junto a él. Y ella parece decirle, esto no viene en la estela, pero yo en la poesía yo he tomado esta poesía para paralelizarla o para relacionarla con esa escena, dice lo siguiente: tu cuerpo lo queda la tierra en su interior, tu honradez crisente no la pudo ocultar un sepulcro. Y otra estela bonita es la de Heracleópolis Magna, de la segunda mitad del siglo II a.C. Es la despedida de la mujer, de su esposo, y dice así: deja de llorar por mi esposo y de lamentarte sobre esta sorda tumba. Ya no le es posible a Amonia acercarse a tu lado, pues me oculta el odioso Hades. Así está de triste la situación. Bien, era de Sileos, un jinete ático
que cayó en la batalla de Corinto en el año 354 a.C. Aquí tenemos una estela que, si no es una maravilla, por supuesto sí tiene un índice cronológico de mayor interés, porque nos la fecha en el año 354 y la relaciona con la guerra de los atenienses con los espartanos. Y bueno, esta estela es una composición que todavía perduran en ella los caracteres del estilo bello que hemos visto con anterioridad, pero sí hay ya alguna evolución, hay más simpleza en la composición. Bueno, aquí se ve al jinete venciendo a un enemigo. Y claro, hay varias composiciones poéticas que recuerdan a los caídos en batalla. He cogido una que puede paralelizarse con la escena esta. No es él. Aquellos que durante su vida se preocupan de mostrar su valor mueren pronto en los peligros del odioso combate. Uno de ellos fue Aristarco, que murió mientras sostenía su escudo en defensa de su patria y luchaba contra una turba de enemigos. Así es. La estela de Nesarete presenta los mismos componentes que la estela de Gesso. Vean que es igual. Lo único que pasa es que en la estela de Gesso el tratamiento de los paños era mucho más prolijo, era mucho más abigarrado que este, donde simplemente unas líneas prácticamente marcan el cuerpo de la difunta. Es la diferencia que hay con el momento anterior. Pero sí, aquí hay un preciosismo lineal y un ligero acento barroco también. La obra maestra, con esto terminamos la visión, todavía hay algo más de conferencia, perdón. Aquí hay una estela, la obra maestra de las estelas griegas, para mí y para muchos, es la estela de Ilisor, digna de Escopas. No sería de Escopas, pero digna de su taller y de su autoría. En ella se ve a un padre absorto en la contemplación de su hijo muerto en plena juventud, mientras que en los peldaños de una tumba, acompañado por un perro, llora un niño. La escena está concebida de tal modo que cabría interpretarla como si el padre hubiera ido a visitar la tumba del hijo y habría visto su fantasma, lo que corresponde a la idea antigua de que la sombra del muerto deambulaba en torno al sepulcro. Falta una cierta unidad en la composición, qué duda cabe, porque vemos aquí que el hijo, en vez de responder a la mirada del padre, vuelve su rostro hacia el espectador impregnado de un profundo pathos. Y también aquí hay dos poesías elegíacas que cuadrarían con esta escena. Vamos con la primera, un pilar de Visilia. Recibe el saludo, lo que hubiera podido decir el padre al hijo. Recibe el saludo que entre lágrimas te envía tu padre. Recibe mi saludo, aunque estés en el Hades, hijo mío. Yo, tu afligido padre, calmaré el pesado dolor que siento cuando echo de menos tu querida cabeza, y mi abundante llanto secaré el día en que también yo descienda bajo tierra y te veré. Y una contestación del hijo podría ser esta: ¿por qué lloras por mi padre? Amarga es la divinidad para los mortales. Vive y olvida. Yo no podré serte de ningún provecho. Preciosa. Y esta es la actitud ante la muerte inexorable que mostraron las élites de dos pueblos, el etrusco y el griego, muy unidos en sus formas litúrgicas funerarias y que se constituyeron en verdaderos pilares de nuestra civilización occidental. Al terminar la vida, queridos amigos, en verdad todo se detiene. Ya nadie escucha, es la nada, pero el difunto se ha librado de todos los males que le acechaban y, según Cicerón y Séneca, no hay que lamentar la muerte más allá de lo establecido. Y vienen a propósito de estas reflexiones, vienen a este propósito las reflexiones del filósofo cordobés en su consolación a Polibio, que se contiene en su obra monumental El Diálogo. Y dice así Séneca: ¿me lamento por mí o por el que ha muerto? ¿Por qué me dejo atormentar por la añoranza del que es dichoso o no es nada? Llorar al dichoso es envidia, a nadie insensatez. Quizás lo que te conmueve es que parece haber sido privado de unos bienes extraordinarios. Cuando pienses que es mucho lo que ha perdido, piensa que es más lo que no teme. No lo atormentará la cólera, no lo afligirá la enfermedad. Créeme, es más dichoso aquel a quien la suerte es innecesaria que aquel para quien está bien dispuesta. Tu ser querido está descansando. Al fin es libre.
al fin está a salvo, al fin es eterno. Y todo esto me recuerda a una publicación que yo realicé en su día de esta preciosa ara que se puede ver en la planta segunda del Museo Nacional de Arte Romano. Un hallazgo espectacular que surgió antes de las excavaciones que se realizaron con posterioridad en el solar de los Planes, y que dos próceres enriquecenses, grandes amigos míos y de mi padre, como eran Félix y Álvaro Valverde, donaron generosamente al museo. Y yo me referí en esta inscripción a la dedicatoria que el padre del difunto, llamado Eutychus, hizo en honor de su hija Publilia Flaviana, a la que deseaba el descanso eterno. Está aquí muerta, pero descansa eternamente. Y también hacía referencia a otra ara que no está en el Museo Nacional de Arte Romano, apareció en el corral de Paulino Doncel, en la calle Cardero, principios del siglo XX o finales del XIX, que de la colección Ezquer pasó al Arqueológico Nacional. Y es una lápida que dedicó la familia a Quinto Emilio Nigrino, de 15 años, al que le deseaban un feliz descanso eterno, sine cura, exento de preocupaciones. Queridos amigos, esta es la visión que he querido dar de las tumbas etruscas de las estelas griegas, ahora que estamos ya en el Día de los Difuntos y siguiendo la tradición del museo de ofrecer conferencias relacionadas con la celebración. Muchísimas gracias por vuestra atención.